La banda más icónica de la historia no se desmoronó de la noche a la mañana. No fue culpa de una sola persona. No se trató únicamente del dinero. Hubo algo más profundo. Algo que comenzó con una melodía. Una melodía que convirtió el estudio en un campo de batalla, separando a amigos de toda la vida y causando la caída del grupo más influyente de todos los tiempos. Esta es la historia de la canción que marcó el final de esta legendaria agrupación. A finales de los años 60, ya no eran los mismos jóvenes de Liverpool que habían conquistado el mundo con sus primeras canciones. La hermandad se había resquebrajado. El dinero, la fama y los egos habían creado divisiones dentro del grupo. Pero la pérdida de su representante en 1967 fue el golpe definitivo que lo cambió todo. Él había sido el eje que mantenía todo en equilibrio. Con su ausencia, todo quedó a la deriva y el vacío de poder desató una lucha silenciosa. Uno de los integrantes intentó tomar el liderazgo. Era el más enfocado en la música, el que aún creía en la banda, el que quería seguir creando y tocando. Pero otro miembro no lo soportaba. Para él, su compañero se había convertido en alguien controlador, un líder impuesto que quería manejar cada detalle, desde los arreglos hasta las decisiones empresariales. La amistad había cambiado, ya no lo veía como un socio, sino como un rival. Mientras tanto, el tercer integrante estaba cansado. Durante años, había sido tratado como una pieza secundaria, alguien que solo debía tocar la guitarra mientras los otros dominaban la composición. Pero había crecido, había encontrado su voz y estaba creando canciones memorables. ¿El problema? Sus compañeros aún lo veían como el menor del grupo, alguien cuyas canciones no eran tan importantes. Su frustración era una bomba de tiempo. Y luego estaba el cuarto integrante, el más tranquilo, pero también el más ignorado. Siempre había sido el vínculo silencioso que mantenía la paz entre los demás. Pero ahora se sentía completamente desplazado. Pasaba horas sin hacer nada mientras las disputas entre sus compañeros se volvían más intensas. El ambiente dentro del grupo era un desastre. La pareja de uno de ellos estaba presente en cada sesión, susurrándole al oído mientras los demás intentaban actuar como si todo siguiera normal. Las tensiones crecían. Las miradas de desconfianza y resentimiento eran cada vez más frecuentes. Algo iba a explotar. Y entonces llegó la canción maldita. Un tema que, en teoría, debía ser ligero, inofensivo, pero que terminó siendo el punto de quiebre definitivo. ¿Cuál crees que fue la canción que destruyó a esta banda legendaria? Déjalo en los comentarios antes de seguir leyendo. No fue la más conocida. No fue la que todos esperaban. Fue otra. Un tema que, en teoría, debía ser un experimento sin pretensiones, pero que en el estudio se convirtió en una pesadilla. Se trataba de una composición de uno de los integrantes, creada durante las sesiones de un álbum anterior, pero rechazada por el grupo. Él insistió y la recuperó para el siguiente disco, convencido de que era una genialidad, un experimento divertido con una historia peculiar. Pero lo que para él era una obra maestra, para los demás fue una tortura absoluta. Desde el primer día de grabación, todo salió mal. Obsesionado con la perfección, hizo que el grupo repitiera la canción una y otra vez, buscando un sonido que solo él entendía. Insistió en que el baterista tocara de una forma específica, en que el guitarrista probara distintos efectos, en que su compañero hiciera armonías que no quería cantar. La paciencia de todos llegó a su límite. John Lennon detestaba la canción con toda su esencia. Para él, Maxwell Silverhammer era un disparate infantil. Un tema sin sustancia que no debía estar en un álbum de la banda. Durante la grabación, Lennon perdió la paciencia y gritó: "Estoy harto de esta porquería, Paul. Siempre nos obligas a tocar tus melodías empalagosas". Pero su enojo no solo era por la canción, había algo más de fondo. Mientras McCartney lo presionaba para tocar lo que él quería, John sentía que su rol en el grupo se desvanecía. Ya no era el centro. Ya no era la chispa creativa de la banda. Paul estaba tomando las riendas de todo, y eso lo carcomía por dentro. George Harrison también explotó en una de las sesiones. Cuando Paul intentó decirle cómo debía tocar la guitarra, Harrison no aguantó más.
Mira, Paul, tocaré lo que quieras o simplemente no tocaré nada. Lo que te haga feliz. Su tono era puro sarcasmo, una burla al control de McCartney. George estaba agotado de que lo trataran como un músico secundario dentro de su propio grupo. Pero lo peor pasó con Ringo Starr. Paul lo obligó a repetir la batería una y otra vez hasta que Ringo lanzó las baquetas al suelo y salió furioso del estudio. Días después, Ringo se apartaría temporalmente de la banda. Las sesiones de Maxwell Silverhammer fueron un calvario. Lo que debía ser una canción inofensiva se convirtió en el reflejo de todo lo que estaba mal entre ellos. McCartney convertido en un jefe autoritario, Lennon frustrado y desplazado, Harrison ignorado y minimizado. Ringo, agotado y al borde de rendirse. Cuando finalmente terminaron la grabación, nadie estaba contento, pero Paul insistía en que había valido la pena. Los demás apenas podían mirarse a los ojos. Fue en ese instante cuando supieron que ya no había vuelta atrás. Ya no eran una banda. Eran solo individuos atrapados en el mismo espacio, llenos de resentimientos. Pero esto no era el final. Aún quedaban enfrentamientos, engaños, adicciones. Un último golpe sellaría el destino del grupo para siempre. ¿Y tú qué opinas de Maxwell Silverhammer? ¿Crees que realmente fue la canción que rompió a la banda? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuando no estaban grabando, estaban consumiendo sustancias. Cuando no lo hacían, discutían. Y cuando no peleaban, se involucraban con las parejas de los otros. La banda ya no era un equipo. Era un campo de batalla. Tras las caóticas sesiones de Maxwell Silverhammer, la tensión dentro del estudio se volvió insoportable. Paul McCartney intentaba mantener el control, obsesionado con terminar el proyecto Abbey Road, pero John Lennon ya estaba en otra sintonía. Pasaba las sesiones ausente, perdido en su mundo, abrazado a Yoko Ono, observando con desdén cada indicación de McCartney. Lennon ya no era el mismo. Las sustancias lo habían vuelto impredecible. Ya no era aquel joven rebelde que había conquistado el mundo con Twist and Shout. Ahora era alguien paranoico y lleno de rencor. Las discusiones con Paul eran diarias. Lo que antes fue una dupla de genios ahora se había convertido en un intercambio constante de reproches. Tú solo quieres manejarlo todo, Paul. Y tú ni siquiera quieres estar aquí, John. Pero Paul no solo chocaba con Lennon, también con George Harrison. George llevaba años sintiéndose relegado, viendo cómo sus composiciones quedaban de lado ante las de Lennon y McCartney. Pero en Abbey Road, Harrison ya no estaba dispuesto a callar. Sus canciones Something y Here Comes the Sun eran lo mejor del álbum, y Paul no lo soportaba. En una sesión, McCartney intentó darle instrucciones sobre cómo tocar la guitarra en uno de sus propios temas. George explotó. Voy a tocar lo que tú quieras o simplemente no tocaré nada. Lo que te haga feliz. El tono irónico en su voz era puro veneno. Harrison estaba cansado de ser tratado como un músico de segunda. Pero los conflictos en el estudio no eran nada comparados con lo que sucedía fuera de él. Las sustancias habían convertido a Lennon en una sombra de sí mismo. Yoko Ono lo acompañaba en cada sesión, incomodando a los demás con su presencia constante. Paul y George la detestaban. Pero John ya no escuchaba a nadie más. Para él, la única persona que importaba era Yoko. Mientras tanto, las traiciones y las infidelidades se volvieron parte del día a día. Lennon no solo estaba fascinado con Yoko. También tuvo un romance con Pattie Boyd, la esposa de George Harrison. Y cuando Harrison se enteró, no dijo nada. Pero se desquitó involucrándose con Maureen, la esposa de Ringo Starr. Cuando Ringo descubrió la infidelidad, se derrumbó. Ya no solo era el Beatle menos apreciado, ahora su mejor amigo le había quitado a su esposa. Ringo se ausentó de las sesiones durante días, hundiéndose en el alcohol para escapar del caos que lo rodeaba. Todo era un desastre. Los Beatles eran como un avión incendiado cayendo en picada, y nadie intentaba detenerlo. Pero el golpe definitivo aún no había llegado. Un último anuncio estaba por venir. Uno que marcaría el punto de no retorno. ¿Crees que los Beatles pudieron haber evitado su ruptura? ¿O estaban destinados a colapsar?
Déjanos tu opinión en los comentarios. No hubo abrazos, ni despedidas. No hubo lágrimas. Solo miradas cargadas de resentimiento. 4 hombres que ya no podían tolerarse. El día que los Beatles murieron no fue cuando anunciaron su separación. Fue mucho antes, en un estudio de grabación, en un silencio insoportable. Después de la última nota, tras semanas de discusiones, excesos y traiciones, la banda se reunió una última vez en el estudio para grabar The End, la canción que cerraría Abbey Road. El título no podía ser más acertado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendían lo que significaba. Sería la última vez que los Beatles tocarían juntos. La sesión fue fría. Nadie hablaba. Solo entraron al estudio, tomaron sus instrumentos y comenzaron a tocar. Claro, The End tenía algo que ningún otro tema de los Beatles había tenido, un solo de guitarra compartido entre John, Paul y George. 3 músicos que ya no se soportaban, intercambiando solos como si aún fueran amigos. Como si, por un instante, el pasado regresara. Pero la magia duró poco. Cuando la última nota se apagó, nadie pronunció una palabra. Solo se miraron y entendieron que ya no había vuelta atrás. No eran una banda. Paul intentó disimularlo. Seguía convencido de que podían arreglar las cosas. Pero John ya no estaba ahí. Para él, los Beatles habían terminado mucho antes. Después de la grabación, Lennon le dijo a Yoko, se acabó. Pero la banda aún no había hecho el anuncio oficial. El negocio debía continuar. Había contratos, discos por vender. Los managers les pidieron que no dijera nada todavía. Pero Lennon ya tenía otro plan. Días después, John reunió a los Beatles en una oficina y dejó caer la bomba, yo dejo la banda. Silencio. Paul no podía creerlo. Se quedó mirándolo, esperando que fuera una broma. No puedes hacer esto. John Lennon solo se encogió de hombros, ya lo hice. George y Ringo apenas reaccionaron. Ellos también estaban agotados. Pero Paul todavía creía que podía salvar a los Beatles. Se negó a aceptar la realidad. Lo peor. Los managers le dijeron a Lennon que no hiciera el anuncio público. Todavía había acuerdos pendientes, compromisos que cumplir. John aceptó esperar, pero Paul no. McCartney decidió adelantarse y dar la noticia antes que Lennon. El 10 de abril de 1970, en una entrevista para impulsar su álbum en solitario, soltó la primicia que el mundo no quería: los Beatles ya no existen. ¿Crees que Paul hizo bien en adelantar la revelación o fue una deslealtad? Déjanos tu opinión en los comentarios. El 10 de abril de 1970, el mundo despertó con una noticia que nadie quería oír. Los Beatles se habían disuelto. Pero lo más impactante no fue el anuncio en sí, sino la manera en que ocurrió. Paul McCartney rompió el pacto con John Lennon al adelantarse y dar la primicia. Lennon ya había tomado la decisión meses atrás, había renunciado en secreto durante una junta con la banda, pero los directivos le rogaron que no lo hiciera público todavía para evitar que las ventas de Let It Be y Abbey Road cayeran en picada. Lennon aceptó guardar silencio hasta que McCartney lo traicionó. Paul estaba inquieto, no quería seguir esperando. Además, tenía su primer disco en solitario listo para lanzarse y necesitaba atención. Así que, en una entrevista para promocionarlo, McCartney decidió soltar la noticia él mismo. Cuando le preguntaron si los Beatles volverían a trabajar juntos, respondió con indiferencia: no. No creo que vuelva a haber más composiciones de Lennon-McCartney. Los Beatles han terminado. El impacto fue inmediato. Los diarios de todo el mundo explotaron con titulares como: McCartney abandona a los Beatles, Paul confirma el fin de la banda, los Beatles se separan oficialmente. Cuando Lennon se enteró, explotó de furia. Ese hijo de puta me robó mi momento, gritó golpeando la mesa. Para él, Paul lo había traicionado. Era su banda, era su decisión. Claro, McCartney se le adelantó y se llevó toda la atención. La rivalidad entre ellos estalló en un enfrentamiento público.
Lennon comenzó a atacar a McCartney en entrevistas, diciendo que Paul solo quería seguir con la farsa de los Beatles porque no tenía identidad sin la banda. Él quiere que todo siga igual porque le encanta ser un Beatle, pero yo ya no quiero ser parte de su maldito club. Y Paul tampoco se quedó callado. Ambos comenzaron a lanzarse indirectas en sus canciones. McCartney escribió Too Many People, burlándose de John y su actitud con Yoko. Lennon respondió con una de las canciones más agresivas de la historia del rock. How Do You Sleep? La letra era un golpe brutal contra Paul. Lo único bueno que hiciste fue Yesterday. El sonido que produces es música para amas de casa. Te has vuelto solo otro maldito idiota. Ya no eran compañeros, eran rivales. Los Beatles no solo habían terminado, ahora se detestaban públicamente. Y lo peor, aún faltaba un golpe más. Uno que cerraría la historia para siempre. ¿Crees que Paul hizo bien en adelantar el anuncio o Lennon tenía razón en despreciarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios. La separación de los Beatles no terminó con la revelación de Paul McCartney. Lo que siguió fue una guerra sin tregua entre dos de los músicos más influyentes de la historia. Lo que antes eran comentarios sutiles en el estudio, ahora eran ataques abiertos en entrevistas. Canciones llenas de reproches y declaraciones venenosas que dividieron a los seguidores en bandos. McCartney contra Lennon. Paul insistía en que él no era el culpable. En cada entrevista, intentaba suavizar la situación diciendo que los Beatles simplemente se habían desgastado y que todos necesitaban seguir adelante. Pero Lennon no quería conciliación. Quería revancha. En 1971, John Lennon lanzó una de las canciones más despiadadas del rock. How Do You Sleep? Era una declaración de guerra contra Paul. Así que SGT, Pepper te tomó por sorpresa. Paul, lo único bueno que hiciste fue Yesterday. El sonido que produces es música para amas de casa. Te has vuelto solo otro maldito idiota. Cada verso era un ataque certero. Lennon no solo estaba criticando a McCartney, estaba arruinando su imagen en público. Y lo peor, George Harrison participó en la grabación de la canción, poniéndose del lado de John. McCartney no se quedó en silencio. En su álbum Ram, lanzó una respuesta, Too Many People. La canción no mencionaba a Lennon directamente, pero el mensaje era evidente, demasiada gente predicando prácticas, demasiada gente yendo por ahí sin rumbo. Era una burla directa a Lennon y su nueva faceta como activista con Yoko Ono. Los dos pasaron años lanzándose ataques. En entrevistas, Lennon decía que McCartney se había vendido. McCartney lo llamaba un talento atrapado en su propio reflejo. La banda había llegado a su fin y su amistad también. Pero lo peor de todo es que cuando intentaron arreglar las cosas, ya era demasiado tarde. ¿Quién crees que fue más duro en esta disputa? ¿Lennon con sus críticas implacables o McCartney por adelantarse con el anuncio? Déjanos tu opinión en los comentarios. John y Paul pasaron años lanzándose indirectas, peleando en los medios y dejando que su amistad se convirtiera en historia. Pero lo más triste de la separación de la banda no fue que se distanciaran, sino que, cuando quisieron hacer las paces, ya no había tiempo. A mediados de los 70, la rivalidad comenzó a apagarse. Ya no se atacaban en canciones. Cada uno seguía su camino, Paul con su música, John con su vida en Nueva York. Hubo momentos en los que parecía que podían recuperar la amistad. En 1974, se encontraron en Los Ángeles. Fue un instante único. Después de años de tensión, estaban en la misma habitación, riendo, improvisando, como antes. Se dice que tocaron juntos, pero nadie presionó el botón de grabación. Una oportunidad que se esfumó. Los rumores de un regreso comenzaron a crecer. En entrevistas, los miembros de la banda evitaban la pregunta, pero no la negaban del todo. Parecía posible. Hasta que todo cambió. El 8 de diciembre de 1980, John fue atacado frente al edificio Dakota en Nueva York. En un instante, cualquier posibilidad de reconciliación desapareció. Cuando Paul fue abordado por la prensa horas después, su respuesta pareció fría, solo es una lástima, ¿no? Muchos lo criticaron, pero en realidad estaba en shock.
Lennon se había ido y, con él, cualquier oportunidad de cerrar el capítulo. George, quien también tuvo roces con John en los últimos años, dijo algo inquietante: tenía que irse así. Ringo fue el único que voló de inmediato a Nueva York para estar con Yoko y su hijo. El resto de la banda jamás volvió a reunirse en una misma habitación. La historia terminó sin una última canción, sin un adiós real. ¿Crees que alguna vez habrían vuelto a tocar juntos si John no hubiera partido? ¿O la separación fue definitiva desde el principio? Déjanos tu opinión en los comentarios.